Hola, buenas tardes. Bienvenido nuevamente a este canal para escuchar una palabra de parte de Dios. Y vamos a orar para que hoy esta palabra, ¿verdad?, sea esa palabra que cada uno necesitamos y que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Señor Jesús, yo te doy gracias, bendito Dios, porque nuevamente en esta tarde me permites compartir tu palabra, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor. Y que este mensaje que tú tienes para nosotros sea de grande bendición para cada una de las personas que están viendo este video, Señor. Bendícelas, guárdalas, Padre. Abre sus corazones, su entendimiento, Señor Jesús. Y que cada uno, Señor, de los que la hemos de escuchar, Señor, recibamos y tomemos, Señor, esa palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues le damos nuevamente gracias a Dios, ¿verdad?, porque nos permite estar nuevamente delante de su presencia. Él es bueno y hasta aquí Él nos ha sostenido y nos mantiene de pie. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque Él está con nosotros. Y el tema del día de hoy, el tema que vamos a ver hoy se llama Da la mano y no la espalda. Tiende la mano al que lo necesita y no le des la espalda. Se dice que había un ministro que no podía predicar muy bien, no era muy bueno para predicar, pero Dios le había dado una visión y él podía ver en la gente cuando alguien tenía una habilidad o algún talento, ¿verdad? Y él descubrió a muchos jóvenes talentosos y los inició en sus carreras, y estos jóvenes pudieron tener mucho éxito por el servicio que ellos dieron. Pudo extraer jóvenes predicadores de promesa, ¿verdad?, de lugares insospechados. La mayor parte de aquellos a quienes él inspiró progresaron tanto que aún estuvieron más alto que él. Sin embargo, Dios nunca dejó a este siervo, él siempre se estuvo multiplicando varias veces. Este ministro estaba cumpliendo con su propósito. Y tal vez algunos de sus hijos espirituales, algunas de las personas en las cuales él las inspiró, ¿verdad?, a lo mejor hasta cuando lleguen al reino de los cielos, tal vez ellos tengan una corona más grande que la de él. Pero eso a él no le preocupaba. Él lo único que quería es servir a Dios. Y de acuerdo al tema, ¿verdad?, a nosotros muchas veces nos cuesta trabajo aceptar que alguien que ha tenido un mal comportamiento, alguien que se ha alejado de Dios, pueda cambiar. Y muchas veces cuando esa gente acude a nosotros para pedirnos ayuda, hay veces que no lo queremos hacer porque pensamos que ellos no son sinceros, ¿verdad?, que a lo mejor lo que ellos pretenden es nada más engañarnos. Por eso tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé discernimiento para tomar una buena decisión con estas personas. Y algo que nos puede dar luz, ¿verdad?, para tomar una buena decisión es ver si están dando frutos de arrepentimiento y que quieren realmente cambiar. Porque la historia nunca hubiera perdonado, ¿verdad?, que un extraordinario ser humano, un excelente comunicador del Evangelio y un baluarte del reino de Dios se hubiera perdido por falta de tacto y de apreciación de los que le rodeaban. En los tiempos bíblicos como hoy en día se necesita de personas que sirvan de puentes para aquellos, ¿verdad?, que tenían manchas en sus vidas, para aquellas personas que no gozaban de una buena reputación ante la sociedad. O sea, faltaba que alguien, ¿verdad?, los jalara, los apoyara, los ayudara. Y aquí estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre terrible entre los cristianos. Era un hombre que perseguía a los cristianos. Y este hombre una vez tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad?, y Dios lo cambió, Dios lo transformó. Y Dios tenía preparado, ¿verdad?, para Pablo un hombre de buen testimonio entre los hermanos de la iglesia, que lo representara. Y su nombre de este varón es Bernabé. Vamos a ver lo que dice Hechos 4, del 36 al 37. Dice: y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación,
poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Aquí nos habla de un levita, ¿verdad? Llamado José. Ese era su nombre original, pero dice que a los apóstoles le pusieron un sobrenombre y le llamaron Bernabé. Y Bernabé significa hijo de consolación o hijo de exhortación. Y este nombre se lo cambiaron los apóstoles, ¿verdad? A este hombre. Porque yo creo vieron su comportamiento de él, vieron su inclinación a servir a los demás y su disposición para hacer todo lo que los líderes de la iglesia necesitaran. Era un hombre que ayudaba, era un hombre que exhortaba, era un hombre que consolaba, ¿verdad? Que sostenía a mucha gente. Ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, del 22 al 24, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos. Acuérdense que su nombre era hijo de exhortación, ¿verdad? Y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno. Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un hombre de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos ahí en Antioquía. Entonces Bernabé era un hombre que exhortaba a la gente. Era un hombre fiel al Señor. Y aquí nos dice este pasaje que era considerado un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y dice la palabra que a través de su ministerio, ¿verdad?, una gran multitud fue agregada al Señor. Él enseñó la palabra a mucha gente. A él le gustaba enseñar la palabra de Dios. Bernabé es un ejemplo de alguien que tiene una perspectiva correcta sobre el dinero y los bienes, porque dice que él, cuando vendió una propiedad que él tenía, dice que toda esa cantidad de esa, por lo que le dieron por la propiedad, él la trajo a los discípulos y se la puso a los pies de ellos. Lo que vemos aquí es que la mejor contribución de Bernabé al cristianismo fue el cuidado que tuvo de otros y la ayuda que les impartió. Bernabé no fue uno de los 12 discípulos, pero él es un ejemplo de humildad y de amor, ¿verdad? Porque él, a pesar de que él conocía a Saulo, lo que es Pablo, ¿verdad?, dice que la Biblia nos dice que Pablo era un hombre que hacía estragos en la iglesia, que inclusive llegó a matar a algunos cristianos, llegó a perseguir a cristianos y los entregaba o los echaba a la cárcel. Por eso es que cuando él se convierte, Pablo, el apóstol Pablo, se convierte al Señor, y cuando él se quería reunir con los discípulos, ¿verdad?, ellos titubeaban en hacerlo, porque ellos decían: ¿cómo nos vamos a juntar con Pablo si Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Pero Bernabé, él lo tomó, ¿verdad?, y lo introdujo, él lo presentó, lo representó ahí a los apóstoles, ¿verdad? Y les contó lo que Dios había hecho con Pablo, y lo que Dios estaba haciendo por medio de Pablo. Y entonces fue como los discípulos, gracias a la intervención de Bernabé, pudieron aceptar a Pablo. Hechos 9, 26, 27 nos dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Aquí la Biblia nos habla de Pablo, ¿verdad? Le tenían pavor y no creían que hubiera cambio en él. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo lo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora, el hecho de que también, al hablar Bernabé, ¿verdad?, a favor de Pablo, y que hubieran cambio en los discípulos,
Esto implica que también Bernabé tenía cierto lugar en el liderazgo de la iglesia. O sea, yo creo que sin duda a Bernabé lo consideraban como alguien confiable y alguien que amaba a los demás. Y precisamente fue eso, ¿verdad? Su amor por Pablo lo movió a introducirlo a los líderes en Jerusalén. Bernabé vio algo en Pablo, ¿verdad? Bernabé vio que este hombre podía ser alguien grande, alguien importante dentro de la iglesia. Y por eso es que en estos tiempos la iglesia necesita gente dispuesta a dar oportunidades a otros y estimularlos a la fe y a la obediencia. El amor de Bernabé por el prójimo lo condujo a ser humilde y por tanto introducir a otro, a Pablo en el ministerio, rehusando llevarse solo él la gloria. O sea, ellos dos iban a predicar, Pablo y Bernabé, pero cuando llegaba Pablo, él hablaba de lo que había hecho Pablo. No hablaba de lo que había hecho él, hablaba de lo que Pablo estaba haciendo, ¿verdad?, con la gente. Y de hecho, no solo introdujo Bernabé a Pablo ahí con los apóstoles, sino que también lo dejó liderear. O sea, un hombre humilde reconoce el llamado y los dones que tienen otras personas. Y no importa si eso implica convertirse tal vez en un líder secundario, ¿verdad? A lo mejor tenemos a veces que dejarle el paso a otro, que el Señor ha escogido para que esté aún arriba de nosotros. Esta es una evidencia de un corazón impactado, ¿verdad?, por la gracia del Evangelio. Bernabé descubrió que había una oportunidad impresionante, ¿verdad?, en el reino de Dios para una persona con las cualidades de Pablo. Por eso Bernabé lo trajo desde Tarso, ¿verdad?, hasta Antioquía, donde predicaron juntos. Bernabé compartió con Pablo, ¿verdad?, el privilegio de comunicar las buenas nuevas. Y esa decisión fue la mejor adquisición que se pudiera haber hecho para extender el reino de los cielos. Su primer viaje misionero, ¿verdad?, junto con Pablo, produjo una cadena de iglesias que se extendió hasta Asia Menor. A partir de esa salida, el orden cambia. Antes Bernabé era el líder, ahora Pablo es el que inicia y toma el control absoluto de todo cuanto se hacía, cuanto se emprendía. En este tiempo todos tenemos la facultad de poder dar la mano y no la espalda, porque muchas cosas están en juego. La salvación de las almas, la extensión del Evangelio, el fortalecimiento de la iglesia, evitar que miles vayan al infierno. Por eso tenemos que pedir a Dios que Él nos abra los ojos para detectar y dar la mano al que lo necesita y que puede ser de grande bendición para el crecimiento de la iglesia. Que podamos levantarlo, ¿verdad?, y acercarlo a Cristo para que Dios lo restaure y pueda ser usado con poder por Dios. Bernabé fue un hombre que hizo caso omiso a lo que se decía de Pablo. Nadie daba nada por Pablo. Y aunque no todos tenían un buen concepto de Pablo, Bernabé creyó y confió en él. Y Bernabé arriesgó su testimonio, ¿verdad?, expuso su integridad, defendió a Pablo de la dura crítica que se le hacía. Aún él se expuso a ser criticado. Bernabé abrió su círculo de amistades para Pablo. Él lo trajo a los apóstoles, ¿verdad? Él mismo lo presentó. Él mismo habló en nombre de Pablo. Y Pablo demostró que era falso todo lo que se decía de él. Bernabé defendió a Pablo de todo lo que se decía de él. No le importó el tipo de comentarios que escuchaba. Su misma personalidad no le permitía ser un crítico. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un excelente motivador. Era un buen ganador de almas. Su papel era desmentir lo que se decía de Pablo. Y Bernabé se convirtió en un gran admirador del apóstol Pablo. Así nosotros, ¿verdad? Si a lo mejor nosotros le tendemos la mano a alguien, porque Dios nos muestra que esa persona va a ser algo grande en el reino de los cielos.
Porque a veces el Señor nos muestra cómo hay gente, ¿verdad?, que sobresale sobre los demás y que solamente necesitan que nosotros le tendamos la mano para ayudarlo, para que ese hombre haga grandes cosas aún por los demás. Y mucha gente a lo mejor nos va a criticar: ¿por qué ayudas a esa persona si él es así, si él es de esta manera? Pero si Dios nos ha dicho, tiéndele la mano, ¿verdad?, dale la mano, ayúdalo a restaurarlo, porque yo tengo un propósito en la vida de esta persona. Tenemos que hacerle y no darle la espalda, ¿verdad?, como mucha gente lo hace. Y Bernabé fue un hombre que escuchó a Dios, ¿verdad?, y que tenía una visión especial que Dios le había dado. Y Bernabé preparó y apoyó a Pablo frente a los desafíos. Los resultados de la actitud de una actitud como la de Bernabé son admirables. El evangelio se propagó aceleradamente, miles se convirtieron, docenas de iglesias nacían, cientos de líderes nuevos surgían, gracias a que un hombre le dio la mano a Pablo y no le dio la espalda. Al inicio del segundo viaje misionero y de Bernabé, ¿verdad?, y Pablo, esto lo podemos ver, no lo vamos a leer, pero usted lo puede ver ahí en su casa, en Hechos, en el capítulo 15, del versículo 36 al final. Y en este pasaje vemos otra escena en la que se muestra esta característica en Bernabé. En este pasaje nos habla que Pablo quería que el equipo misionero volviera a visitar a los hermanos en las ciudades donde él ya habían estado, ¿verdad?, en el viaje anterior. Bernabé estaba de acuerdo, pero Bernabé quería que los acompañara su sobrino Juan Marcos. Pablo se opuso, él no quería que fuera Juan Marcos, porque este joven los había abandonado en el primer viaje. Esta situación los llevó a tan desacuerdo que Pablo se fue con Silas, se separaron ahí Pablo de Bernabé. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con su sobrino, con Juan Marcos. Y no obstante, después Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, se convirtió en el futuro en alguien que apoyó al mismo Pablo. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo 4:11, donde dice: solo Lucas está conmigo, está hablando Pablo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pues sabemos que como la visión que Bernabé tenía, dijo: vamos a llevarnos a Juan Marcos. A pesar de que la otra vez nos falló y nos abandonó, él merece otra oportunidad porque Dios quiere hacer algo con él. Y finalmente, ¿verdad?, o sea, de alguna manera, al comienzo del segundo viaje de misionero, sirvió de estímulo para este muchacho, para Juan Marcos. Y esto fue causado por la decisión de Bernabé, de llevarlo con él, de darle otra oportunidad. Él vio futuro en este muchacho. Y este muchacho fue de gran servicio para la iglesia. Y aún para Pablo, que lo había rechazado. Por eso esto nos recuerda, ¿verdad?, volvemos a repetirlo, que la iglesia necesita gente dispuesta a dar oportunidad a otros y estimularlos a la fe y la obediencia, animarlos a que cumplan con su propósito. En las empresas, ¿verdad?, ¿cuántas personas se equivocan? Todos cometemos errores y ya nunca se les vuelve a dar una oportunidad. Cuando son gente que pueden dar mucho para la empresa, pero la gente a veces no tiene visión y dicen: si se equivocaron una vez, ya no lo queremos. Y mejor otra gente aprovecha a esas personas. Hay gente que sí tiene visión y ve: esa persona se equivocó ahorita, pero es gente que tiene mucho futuro y que puede hacer muchas cosas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos en las demás personas. Por eso, al conocer ahorita la historia de Bernabé, ¿verdad?, los creyentes debemos estar dispuestos a exaltar a Cristo por encima de nuestros intereses personales, siendo ejemplos de compromiso, de generosidad y de amor.
Bernabé tenía una visión diferente de las cosas y en especial de las personas. Fue un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Era un hombre confiable, leal a la causa de Cristo. Él veía quién tenía algo especial para servir al Señor. Él sabía quién podía ser de ayuda. Y así hay mucha gente que ha tenido esa visión, ¿verdad? O gente actualmente que tiene esa visión y muchas veces es criticada. Un gran predicador, ¿verdad? El doctor Moody. Y dice que él en cierta ocasión llegó a llenar las bancas de una iglesia de muchachos y muchachas de la calle, malolientes, sin bañarse, vestían diferente, olían diferente. Y este acto llegó a indignar a una pareja de distinguidos miembros de esa iglesia y llenó de descontento a varios más. El doctor Moody sabía que si a esa gente se le daba una oportunidad, ¿verdad?, podía convertirse con la ayuda de Dios en personas que podrían alcanzar a más personas para Cristo. Hay personas que están pidiendo una oportunidad y nosotros tenemos que tener esa visión y tenemos que tenderles la mano y no darles la espalda. Todas las personas quieren asistir a una iglesia a donde todos sean bienvenidos, que no se haga excepción de personas. Lucas 15, 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Jesucristo fue un hombre que no les pidió a nadie, que no le dijo tú no puedes entrar. Dice que todos se acercaban a Jesús. Y a Jesús se acercaban los publicanos, ¿verdad?, los que no eran judíos. Se acercaban a él los pecadores para oírle. Y lo criticaban a Jesús. Dice, ¿cómo puede él comer con esta gente, recibir a esta gente? Si son pecadores, son malos. Pero Jesús había venido a eso. Dice, yo no he venido, ¿verdad?, a los sanos, he venido a los enfermos. He venido a los que necesitan salvación. Y Jesús siempre veía algo diferente en las personas. Por eso Él escogió a sus discípulos. Sus discípulos no eran hombres ricos, no eran hombres muy cultos, pero Él vio algo en ellos. Él vio que si a ellos nada más se les capacitaba, se les enseñaba, ellos iban a ser grandes predicadores. Por eso no importa quién sea, de dónde venga, cómo luzca, no importa quién es y lo que haya hecho, no importa su condición social, moral o espiritual, lo importante es que venga, ¿verdad? Y si está ahí en la presencia de Dios es porque Él quiere entregarle su vida a Cristo y quiere ver que su vida sea cambiada, sea transformada, así como lo ha hecho con cada uno de los que ya conocemos al Señor. Todos somos ganadores de almas. Las almas no se salvan por accidente o por casualidad. Las almas se salvan porque hubo personas que les hablaron, hubo personas que les predicaron el Evangelio. Dios tiene un propósito y un plan, y dentro de ese plan estamos nosotros. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio, a tenderle la mano a las personas. Se trata solamente de compartir con otros lo que un día compartieron con nosotros. Un día alguien nos tendió la mano, un día alguien no nos dio la espalda. Y por eso ahora estamos a donde estamos. Por eso nosotros debemos ser parte de la iglesia que no da la espalda al necesitado. En el libro de Proverbios 28, 27, en la versión me da palabra de Dios para todos, dice: el que ayude a los pobres siempre tendrá lo necesario. El que se niegue a ayudarlos pasará por muchas dificultades. O sea, nosotros, dice, no debemos de negar la ayuda a las personas que lo necesitan. Porque dice que si el que se niega a ayudarnos va a pasar por muchas dificultades.
Y el que ayude, el que tienda la mano, siempre va a tener lo necesario. Por eso es importante que la gente que viene a nosotros por ayuda, que la reciba, ¿verdad? Que no cerremos nuestros ojos, que no cerremos nuestros oídos al clamor de la gente que necesita de Cristo, al clamor de la gente que necesita algo y que nosotros se lo podemos dar. Que siempre podamos dar la mano al que viene a buscar al Señor, así como lo hicieron con nosotros, ¿verdad? No ignoremos a las personas y demos el apoyo que necesitan y seamos una bendición para ellos, porque Cristo lo haría. Cristo les extendería la mano, ¿verdad? Y sí, pidamos a Dios que Él nos dé discernimiento y visión para ver a las personas que tienen algo especial y que Dios las va a usar con gran poder, que tienen un don o un talento especial para alcanzar a muchas almas. Que nos dediquemos a discipularlos, que nos dediquemos a enseñarles la palabra. Nosotros, al igual que Bernabé, ¿verdad?, estamos llamados a alentar a otros, a animar a otros, especialmente a aquellos que están débiles en la fe o que están luchando, ¿verdad?, en su vida espiritual. Bernabé fue un hombre que se alegraba de ver a los demás exhibiendo la gracia de Dios en sus vidas. A él no le importaba si los demás crecían más que él, ¿eh? Él se gozaba ver a las personas, ¿verdad?, que estuvieran creciendo. Y él los seguía exhortando y alentándolos a permanecer fieles al Señor. Bernabé también es un ejemplo de un espíritu generoso cuando se trata de dar generosamente a la obra del Señor. Él lo dio todo lo que tenía. Por eso seamos como Bernabé, personas que tendemos la mano al que necesita de Cristo y no le demos la espalda. Discipulemos a esas personas y estemos siempre orando por ellas, porque tienen muchas luchas, tienen muchas pruebas, ¿verdad? Y tal vez a lo mejor hasta puede ser alguna persona que no conozca al Señor. Pero si nosotros le empezamos a discipular, le empezamos a enseñar la palabra y estamos orando por ellas, esa persona se va a convertir a Cristo, ¿verdad? Y al futuro se puede convertir en un gran predicador que traerá muchas almas a Cristo y va a ser de bendición para muchas personas. Y este es el mensaje de esta tarde: que tendamos la mano, que demos la mano al que lo necesita, al que viene por nosotros por ayuda, y que no demos la espalda. No le des la espalda al que sufre, no le des la espalda al que te está pidiendo que le ayudes. Podemos orar por ellos, podemos ayudarlos. Dios nos ha dado, ¿verdad?, la capacidad para hacerlo. Y a lo mejor hasta en lo material, si Dios también nos ha dado para ayudarlos, no les demos la espalda, sino también tendamos de la mano y compartamos de lo que Dios nos ha dado. En tu trabajo, ¿verdad?, comparte de las bendiciones que Dios te ha dado, comparte de la enseñanza que tú tienes con los demás. Que no seamos envidiosos, que no seamos egoístas. Dios es bueno y Dios nos ama, y a nosotros que no nos dé temor si alguien sube más que nosotros. Dios está con nosotros y Dios nos guarda y Dios nos ha de bendecir en su momento. Por eso hoy la enseñanza es esta: tiende la mano, ¿verdad?, y no de la espalda. Ayuda al que lo necesita, anímalo, aliéntalo, restáuralo, ora por él. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te doy, mi bendito Señor, por esta palabra, Señor. Tú nos amas, Señor, y tú nos diste grandes ejemplos cuando estuviste en esta tierra, Señor, porque tú siempre viniste a servir y no a ser servido. Tú siempre viniste a ayudar. Tú en esta tierra estuviste, Señor, dispuesto a escuchar al que lo necesitaba, a sanar al enfermo, Señor, a salvar, a rescatar al perdido, bendito Dios. Tú nos diste grandes ejemplos, Señor Jesús.
Tú fuiste un hombre que recibió a todos los que se acercaban a ti. Y tenías compasión de ellos y tú los ayudabas, Señor. Ayúdanos, Padre, a nosotros, Señor, a ser hombres y mujeres que tendemos la mano y que no damos la espalda, que ayudamos, que motivamos, Señor, que alentamos, que animamos, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Que seamos como este Bernabé, Señor. Él era un hombre bueno, Señor, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer buenas obras, Señor. Sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe, pero tú también, Señor, a veces nos pones a personas enfrente de nosotros para que nosotros les ayudemos, para que nosotros mostremos buenas obras y mostremos que estamos dando buen fruto, Señor, y que somos hijos tuyos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, que hoy todos, a lo mejor todos ellos tienen diferentes nombres, pero ahora que la gente nos empieza a llamar Bernabé, porque somos hombres de consolación y porque somos hombres de exaltación, o mujeres, ¿verdad? Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a ser de bendición a otras personas, Señor, y a levantar al que está caído, Padre, a darle la mano y ayudarle a levantarlo, Señor, para que Él siga adelante, bendito Dios. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por esta palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, amigos, familia, Dios les bendiga, Dios les guarde, y seamos hombres y mujeres, ¿verdad?, que tendemos la mano y que no le damos la espalda a nadie. Que Dios les bendiga. Si esta palabra los edificó, compártalo con su familia, con sus amigos, y si Dios quiere, aquí nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos.